En este video hablaremos sobre los modelos del diodo. Para esto continuamos con el análisis del diodo. Y antes de hacer eso, recordemos que este dispositivo está formado por dos capas de semiconductor, una de tipo P y una de tipo N. Y el símbolo esquemático que encontramos será el siguiente. La terminal de la izquierda corresponde a la capa P, que se le llamará ánodo. La terminal de la derecha corresponde a la capa N del yodo. A esto se le llamará cátodo. El diodo, que se conoce como de propósito general, que comúnmente se encuentra en fuentes de alimentación, que tiene en esta fotografía la banda vertical en color gris, siempre representará a la terminal del cátodo. Y los modelos del diodo, que estas son propuestas que buscan mostrar el comportamiento que tiene un diodo cuando se incluyen en un circuito eléctrico o electrónico. De hecho, la inclusión del diodo dentro de un circuito con un resistor y una batería, que en este caso hace que sea un circuito electrónico, y con esto podemos presentar tres modelos de aproximación del diodo, ya que existen tres tipos de modelos, que son el modelo ideal, el modelo práctico y el modelo completo. El modelo ideal, como vemos en la imagen de la izquierda, tenemos la batería, tenemos el resistor y tenemos al diodo. En esta condición tenemos al componente conectado en polarización directa, y eso representa el equivalente que ahora veamos que se ha sustituido el diodo por un cortocircuito, que es un interruptor cerrado, y lo que quiere decir es que la conducción de corriente a través del dispositivo en este modelo, para esta polarización, se puede decir que es un paso de la corriente libre, o a través de esa malla del circuito, que en la imagen del fondo se observa una gráfica de la corriente del voltaje para polarización directa y para polarización inversa del diodo, ya que la corriente es variable dependiendo de la otra, que es el valor voltaje, que es el voltaje mayor o voltaje mayor con nivel de corriente. Y viceversa, sobre los ejes aparecen dos líneas en gris, una sobre el eje positivo de las y otra sobre el eje negativo de las X. Veamos la que está en el eje positivo de las Y. Esta gráfica superpuesta sobre este eje corresponde a la corriente que fluye a través del yodo. Cuando éste se polarice en directo, este comportamiento representado a través de la gráfica nos indica dos cosas. Uno, que la corriente es libre a través del dispositivo, como es que se había mostrado con un interruptor como un switch cerrado, como un cortocircuito, y la otra es que si nosotros midiéramos el voltaje entre las terminales, el diodo nos mediría una caída de potencial, lo que nos da a entender que no hay disipación de potencia en esta condición y para este modelo del diodo. En la imagen B, en donde ahora polarizamos el diodo en inversa, y lo que podemos ver es que el flujo de corriente a través del diodo y por ende, por consecuencia a través del circuito, es cero en la aproximación. Ya que tenemos en la última imagen de la derecha, se puede ver que el diodo se intercambia por un circuito abierto, y esto se entiende que no hay una circulación de corriente cuando se tiene una polarización inversa. Y si nos vamos a la gráfica de corriente y voltaje, vemos que ahora la línea gris que representa el comportamiento del diodo en polarización inversa está superpuesta y es paralela al eje de las X. Y en esta polarización, ¿qué es lo que vemos? Que esa superposición de líneas sobre el eje de las X negativo nos dicen que no hay circulación de corriente, aun cuando se aplique cualquier nivel de voltaje. La segunda aproximación del modelo práctico, veamos la imagen que está a la izquierda. Si comparamos este circuito con el del diodo ideal,
con el que se representó en el modelo ideal. La única diferencia que observamos es ahora aparece pues una fuente al lado del interruptor que se había considerado para este modelo. Y recordemos que estas aproximaciones lo que buscan es llegar al comportamiento real que tiene este disco, que representa esta fuente que aparece a la izquierda, al interruptor, que inicialmente vemos que tiene una polaridad que es contraria a la de la fuente de polarización, o sea, la fuente que va a alimentar el circuito o que va a provocar la circulación de corriente. Y eso de inicio nos dice el efecto que tendrá sub F sobre el voltaje total, que va a reducir la caída de tensión a través del resistor de impacto, que en términos fáciles de entender, esta fuente representa un voltaje que se tendrá que superar a través de los terminales del diodo para que se pueda lograr la conducción de corriente a través de este circuito. Y si bien esta fuente de polarización representa el esquema de una fuente fija, lo que también nos dice es que esta fuente de polarización debe ser mayor al voltaje de B sub F para que pueda circular corriente a través del mismo. Y ahora veamos la gráfica del diodo que está en el lado derecho de la imagen. En el primer cuadrante, donde ya mencioné que se pierde la región de polarización directa, se observa que mientras no se supere el voltaje, la polarización del diodo, que también se conoce como voltaje de umbral, que para el caso de los diodos de silicio es de aproximadamente 0.7 volts, no existiría conducción de corriente a través del diodo. Y esto limita evidentemente la conducción de conciencia a través de todo el circuito. Una vez que se alcanza este voltaje de umbral, en sus finales el flujo de corriente a través de él o a través del circuito es libre, recordando que este valor depende de la resistencia de carga. Y ahora veamos la imagen que está en el centro y con esta podemos analizar lo que sucede en polarización inversa. Si recordamos la imagen que aparecía para dicha polarización, en el modelo ideal nos damos cuenta que el circuito es idéntico y que aparece esa fuente de polarización y aparece un resistor de carga y aparece también el diodo modelado con un circuito abierto en el cual independientemente del voltaje de polarización la corriente va a ser cero. Y si vamos a la gráfica y vemos que cuando se polariza para voltajes negativos, que es realmente la polarización inversa, la curva o la gráfica parece estar superpuesta sobre el eje negativo de los voltajes. Aunque lo que nos da a entender nuevamente es que independientemente que se incremente el voltaje a través de las terminales del diodo, cuando se encuentre en la polarización inversa, la corriente va a ser nula a través del dispositivo. Y esto es importante porque puede ser a través del circuito para poder terminar el análisis del modelo. Y eso es necesario para establecer los parámetros eléctricos del diodo, ya que inicialmente hay que recordar que el voltaje en directa no aparece entre los terminales del diodo. Es aproximadamente de 0.7 volts para los diodos de silicio, y que esto ya representa el hecho de que haya una disipación de potencia en este componente durante el tiempo de operación del circuito. Y para poder encontrar la corriente de polarización en directa, es decir, la corriente que va a circular a través del circuito, partiendo de que el diodo de resistor se encuentra en serie, se utiliza en las leyes de Kirchhoff. Y vamos a aplicar la primera, donde vemos que la suma de los voltajes o de las caídas de potencial en el diodo y en el resistor de carga son iguales al voltaje de polarización, o podemos decir que el voltaje de polarización menos las caídas de tensión en los dos componentes deben ser igual a cero. Y eso es importante decir que el voltaje en el resistor de carga es igual a la corriente en directa por los dos componentes en serie y el valor que tiene ese resistor que ahora se despeja en esta ecuación.
la corriente en directa, entonces podemos encontrar que el voltaje de polarización menos el voltaje en directa, este voltaje, recordemos, es el voltaje que aparece entre las terminales del diodo y lo dividimos sobre el valor del resistor de carga. Entonces podemos encontrar la corriente a través del circuito que pasa en la polarización inversa y que, si se recuerda, que en esta aproximación, aún siendo el modelo práctico, la corriente en inversa es igual a 0 amperes, sino al flujo de corriente que ni a través del diodo ni a través del circuito, y también al voltaje en inversa AB de R, que es igual al voltaje de la fuente. ¿Y por qué podemos argumentar esto? Porque claramente el diodo está comportándose como un circuito abierto y representa un resistor muy grande, ya que por la regla del divisor de voltaje sabemos que prácticamente todo el voltaje de la fuente va a verse o va a permanecer entre las terminales del diodo, y la última aproximación se conoce como el modelo completo del diodo, que en este caso se observan efectos que se presentan en el diodo real, lo que no se ha visto ni en el modelo ideal ni en el modelo práctico. Y si vemos la imagen que está a la izquierda, normalmente tenemos el circuito con una fuente, con un resistor de carga y la corriente circulando a través del circuito, y en referencia al modelo práctico observamos también esta caída de tensión que existiría a través de las terminales del diodo y el interruptor cerrado, que adicionalmente vemos una resistencia denominada o denotada como RD, que es una resistencia dinámica. Esto todo en polarización directa, y para polarización inversa nuevamente vemos a la fuente, que si vemos al resistor de carga y vemos al interruptor abierto, y también vemos este resistor denotado como con R sub R, que representa la resistencia en inversa. Y si bien en este modelo, y si este resistor tiene un valor grande, la realidad es que pueden permitir una circulación de corriente a través del circuito, aun cuando en el modelo práctico esto ni sucedía. Pero ahora vamos a la gráfica por poder definir cada polarización de una forma más apropiada, ya que para la polarización directa, como ya hemos visto para el modelo práctico, se requiere un voltaje de umbral y un voltaje de encendido para que el diodo pueda conducir y para que éste se active o para que la corriente pueda circular a través de él. Como se había mencionado en los dos modelos anteriores, esta corriente es libre a través del dispositivo, aun cuando hay una disposición de potencial en él. Sin embargo, dependiendo del proceso de fabricación y del material del que se haya hecho el yodo en esta curva, tendrán que ser diferentes pendientes. De hecho, ya que en la imagen de en medio se observa que la pendiente tiende a incrementarse conforme a los voltajes de polarización y se van incrementando de alguna manera que lo podemos entender como un incremento en la resistencia del dispositivo. Y por eso la necesidad de que aparezca una resistencia dinámica, que estará, como ya lo he mencionado, en función del proceso de fabricación del material del que esté hecho este componente. Y si vamos a la región de polarización inversa, igualmente tenemos la, la fuente, tenemos el registro de carga y tenemos el diodo modelado con un circuito abierto. Sin embargo, ahora el paralelo parece una resistencia en inversa, lo que muestra que existe la posibilidad y que existe circulación de corriente aun cuando esté polarizando con estas características en la misma gráfica. Y en el tercer cuadrante vemos este comportamiento y vemos cómo existe un desplazamiento de la curva de polarización en inversa que se aleja del eje negativo del voltaje. Y si bien esta corriente toma valores muy pequeños, pondremos un ejemplo, por ejemplo los microamperes, que la realidad es que existe esa circulación de corriente y que de alguna manera nos da a entender que aún en esta condición puede haber circulación de corriente que sucede en los parámetros eléctricos, y que en este modelo, y si se definen tanto el voltaje directo
que es el voltaje del diodo, y la corriente en directa, que es la corriente que circula a través del diodo, pero a través de todo el circuito, la caída de potencial entre los terminales del diodo. Ya sabemos que para un servicio de 0.7 volts, ahora se le añade a este modelo otro término que está relacionado con una resistencia dinámica, que se representa en esta aproximación con la corriente también indirecta. Y si vamos a la definición de esta corriente indirecta, inmediatamente veremos un caso similar al modelo. Está el modelo práctico, que es la resta del voltaje de la fuente menos los 0.7 volts del diodo de silicio, y todo esto dividido sobre la resistencia de carga. Sin embargo, ahora se añade el término de la resistencia de dinámica, que aunque normalmente los parámetros del voltaje de la fuente y los 0.7 volts es un valor constante, quien establece es el flujo de corriente a través del circuito, que es la resistencia de carga, que se denota como un resistor limitador. Y si este resistor es suficientemente grande al cociente, será pequeño, y cuando decimos pequeño nos referimos a una magnitud en miliamperes. Y esta corriente, en este término, aún multiplicada por el valor de la resistencia dinámica, no tendrá un pivot en la caída y aparecerá entre los terminales del diodo 3. Esto ha sido todo. Gracias por ver el video.